La doble moral en la religión. Observamos que el mundo en el que vivimos se establece por doble moral. En la política, en la religión, en el ámbito social, cultural, en todos los aspectos hay doble moral, pero hay que ser muy cuidadoso cuando esta doble moral nos afecta completamente en nuestro ser interior. Es por ello que observamos que dentro de la religión hay muchos que critican, condenan, incluso se atreven a decir que está bien y que está mal, pero se olvidan que el único que lo puede hacer es el Creador. La doble moral nos dice que cuando tú criticas, cuando tú atacas, cuando tú condenas, tal vez lo haces de la puerta hacia afuera, pero debes de tener cuidado porque esta misma forma de criticar, de condenar, se te puede devolver. La doble moral nos dice que muchas veces actuamos conforme a lo que la sociedad nos dice, pero tal vez no es lo que nosotros queremos hacer, porque en nuestro interior tenemos otra forma de pensar o de actuar. Casos muy puntuales. Dentro de algunas comunidades, religiones, organizaciones religiosas se habla mucho de la crítica, incluso de la condena ante la homosexualidad, y dentro de estas mismas comunidades, dentro de estas mismas organismos religiosos, se practica abiertamente la homosexualidad, pero obviamente solamente dentro de los miembros de este grupo religioso. Por ello hay que ser muy cuidadoso con el tema de la doble moral. En muchos organismos religiosos se habla de el bien al prójimo, al pobre, de dar al más necesitado, y se habla de un Dios de pobres. Pero esta práctica de la pobreza no se practica dentro de los miembros de este mismo organismo religioso, ya que los miembros de la misma iglesia son los más ostentosos, con más riquezas y con más propiedades, y todo lo que tenga que ver con el ámbito material, que muchas veces no lo comparten con los más necesitados a los cuales se le predica. Como ven, la doble moral puede existir en muchas facetas, como lo hemos planteado en el día de hoy acerca también de la religión y la doble moral. Con esta pequeña introducción no estamos refiriéndonos a una iglesia en particular o a un grupo religioso u organismo religioso en particular. Hay que tener mucho cuidado, porque al hablar de este tema de la doble moral, la persona que se siente afectado siempre termina siendo el que va a atacar a aquel que habla de este tema, porque precisamente la doble moral también tiene que ver con la mediocridad de cada uno de nosotros. ¿Por qué la mediocridad? Porque muchas veces nosotros queremos tapar el sol con un dedo, pero no nos damos cuenta que es imposible. Así que en la doble moral nosotros podríamos hablar muchas cosas, y en esta pequeña introducción acerca de la doble moral dentro de la religión hay que tener muchos puntos que nos ayudarían a reflexionar más acerca de este tema. ¿Qué es lo que criticamos? ¿Qué es lo que condenamos? ¿Qué es lo que juzgamos? ¿Será que realmente tenemos la verdad absoluta de todo, o la verdad la puede tener la otra persona? ¿Será que muchas veces hacemos que la otra persona quede condenada e incluso le damos una muerte física y espiritual con nuestros conceptos, pero realmente no es así, como estamos planteando el tema de la religión actualmente? ¿Por qué hablar de doble moral en la religión cuando esto no es de ahora, sino que también es desde los antepasados? Toquemos uno de los tantos episodios desde el término religioso cristiano, cuando Jesús se refiere a los discípulos que estaban ahí junto a los fariseos y les decía: no hagan lo mismo que hacen ellos, escuchen, mas no hagan lo mismo. Hablaban de los fariseos porque eran como sepulcros blanqueados,
ya que ponían cargas que eran completamente pesadas a quienes no las soportaban y ellos mismos no podían tampoco cargarlas. Muchas veces estamos esperando que el otro caiga, estamos esperando que el otro falle, estamos esperando que el otro haga lo mismo que tal vez nosotros quisiéramos hacer, pero porque vivimos del qué dirán, del miedo, del prejuzgamiento, no lo realizamos. Entonces esperamos que otro lo haga a ver qué reacción tiene. Si es una reacción positiva, lo hacemos, pero si es una reacción negativa, lo condenamos. Ese es el tipo de sociedad en la que actualmente vivimos con la doble moral, y lo mismo sucede en la religión. ¿Qué es lo que criticamos? ¿Qué es lo que condenamos? ¿Qué es lo que juzgamos? ¿Qué es lo que aprobamos? Porque muchas veces también podemos ver que lo que anteriormente se consideraba antimoral, ahora se conoce como moral. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Será que el ser humano sí evoluciona? ¿O nosotros estamos simplemente adecuando nuestros criterios y conceptos a nuestra conveniencia? Lo que anteriormente condenábamos como antimoral lo volvimos moral porque ya nos conviene, y viceversa. Lo que ahora es moral luego lo vamos a convertir en antimoral. ¿Qué es lo que realmente conviene en la religión? ¿Será que la religión la estamos usando a nuestra conveniencia y se nos olvida cuál es el verdadero sentido y el factor principal de la religión? Son muchas preguntas que podemos tener en nuestro interior, de las cuales muchas ya tienen respuesta, pero es importante que analicemos desde ya que todos nosotros debemos de tener en nuestro corazón, en nuestro ser, una verdadera y plena confianza en que debemos de actuar de la mejor manera. No somos perfectos, no somos santos, somos personas que cometemos errores, pero entonces recordemos que el otro también se equivoca como yo también me equivoco, que el otro también tiene la razón como yo también puedo tener la razón. En definitivas, dejemos a un lado tantos paradigmas sociales, tantos mapas mentales que nosotros mismos hemos impuesto a los demás o a nosotros mismos a nuestra conveniencia, para que dejemos a un lado tanta antimoral o doble moral que existe actualmente en nuestra sociedad. Soy César Augusto Calderón Caicedo y los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita.